Esa noche algo cambió dentro de mí. No lo supe entonces, pero aquella casa oscura y silenciosa iba a devolverme un pedazo del alma que creí haber perdido para siempre. Yo era un ladrón, un hombre sin rumbo, sin raíces. Pero esa noche, Dios me esperó detrás de una ventana con una voz temblorosa que me llamó mi niño. Quédate hasta el final, porque a veces una historia así puede cambiar la forma en que miras tu propia vida. Había estado vigilando esa casa por casi un mes. Una casa vieja, de rejas oxidadas y un jardín descuidado que aún olía a jazmín cuando el viento soplaba desde el sur. Allí vivía una mujer, sola, pequeña, frágil, casi invisible para el barrio. Salía cada mañana con un canasto y regresaba al atardecer, siempre con la misma calma, el mismo paso corto. Nadie la visitaba, nadie la cuidaba. Para mí era el objetivo perfecto. Esa noche el cielo estaba cubierto. Las farolas del callejón apenas alumbraban. Me cubrí con la sudadera y forcé la ventana de la cocina. El vidrio cedió sin resistencia, como si la casa misma me estuviera dejando entrar. Al entrar, el silencio me envolvió por completo. Podía escuchar el reloj del pasillo y el leve tic-tic del refrigerador viejo. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por costumbre. Es ese temblor que se mezcla con la adrenalina de lo prohibido, de saber que estás haciendo algo que no deberías. Busqué rápido el mueble de la sala, los cajones, la repisa con figuras de porcelana. No había nada de valor, solo recuerdos, polvo y silencio. Justo cuando la frustración empezaba a crecer, la escuché. «Carlitos, ¿eres tú, mi niño?» El sonido me heló la sangre. Me giré despacio, y allí estaba, una anciana, de cabello plateado y mirada dulce, parada en la puerta con una bata de dormir y una sonrisa que parecía venir de otro tiempo. No gritó, no se asustó, solo había ternura en sus ojos. «Sabía que ibas a venir», dijo. «Siempre vienes los viernes». No entendí nada, mis pies querían correr, pero mis ojos se quedaron atrapados en los suyos. Había algo en esa mirada, una paz que no había visto en años. No sé por qué no huí. Quizás porque por primera vez en mucho tiempo alguien me miraba sin miedo, sin juicio. Quizás porque en el fondo yo estaba muy cansado de correr. Ella se acercó con pasos lentos. Su voz temblaba, pero tenía una dulzura que atravesaba el aire. «Ven, hijo, hace frío. Te preparé estofado, como siempre te gustaba». Estuve a punto de decirle que se equivocaba, que no era quien creía, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta y la seguí. Sin saber por qué, simplemente la seguí. La cocina olía a hogar, a guiso recién hecho, a pan tibio, a esa mezcla que te transporta a un lugar que no recuerdas, pero sabes que fue tuyo alguna vez. Ella se movía despacio, sirviendo la comida con cuidado, como si cada gesto fuera una oración silenciosa. Yo me senté. No entendía por qué lo hacía, solo sabía que no podía romper el hechizo de ese momento. «Hace tanto que no te veía, Carlitos. Pensé que ya no ibas a volver». «Sí, tuve que irme por un tiempo», respondí sin siquiera reconocer mi propia voz. El primer bocado, Dios mío, no recordaba la última vez que alguien había cocinado para mí. El estofado sabía a infancia, a domingo, a perdón. Sentí cómo me ardían los ojos. Ella me miró y sus labios temblaron. «Sabía que volverías. Siempre supe que el Señor te cuidaría». El Señor. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuché esa palabra sin sentir enojo? En la calle nadie habla de Dios. En la cárcel, mucho menos. Pero en esa cocina, con esa mujer que me llamaba mi niño, algo dentro de mí empezó a derretirse. Miré a mi alrededor, fotos en las paredes, un niño sonriente, un adolescente con uniforme escolar, pero ninguna foto de adulto, solo ese vacío, como una historia interrumpida.
¿Hace cuánto no viene Carlitos?, pregunté casi en un susurro. Ella bajó la mirada. 3 años. Tuvo un accidente en moto. No sufrió, fue rápido. Y entonces levantó la vista y me miró. Pero ahora estás tú aquí, eso es lo que importa. Y sonrió. Una sonrisa que dolía, que partía el alma. No pude decir nada. Tragué saliva, mordiéndome el alma. Esa mujer había perdido a su nieto. Y el destino, por alguna razón que no entendía, me había puesto allí para llenar ese hueco por una sola noche. Me quedé más tiempo de lo que debía. Hablamos del tiempo, del jardín, de recetas. Ella me contó cómo su hijo, el padre de Carlitos, se había mudado lejos y cómo el silencio se había vuelto su única compañía. Yo inventé historias que no eran mías. Me reí de anécdotas que nunca viví. Y sin embargo, sentía que cada palabra me estaba limpiando un poco por dentro. Cuando me levanté para irme, ella se acercó y me abrazó. Fue un abrazo frágil, pero el más real que había sentido en mi vida. Sus manos olían a jabón y a fe. «Cuídate mucho, mi amor, y abrígate que hace frío», susurró cerca de mi oído. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Sí, abuela, no supe de dónde salió esa palabra. Solo sé que cuando la dije, algo dentro de mí se rompió y se curó al mismo tiempo. Salí por donde había entrado. El cielo empezaba a aclararse. Cuando guardé las manos en los bolsillos de mi sudadera, noté algo que no estaba ahí antes. Ella había metido una pequeña cruz de madera. Era vieja, tallada a mano, con una inscripción casi borrada que decía: «Dios nunca llega tarde». Esa noche dormí sin pesadillas, por primera vez en años. Días después volví. Quise dejarle dinero, comida, algo para compensar mi engaño. Pero la casa estaba vacía. Un cartel en la puerta decía: «Se vende». Los vecinos me contaron que la señora había fallecido. Y tranquila, en su sueño, esa misma madrugada, la noche en que la visité, me arrodillé frente al portón oxidado y lloré como no lo hacía desde que era un niño. Y en ese momento supe que nada de esto había sido casualidad. Dios me había mandado a robar, pero no oro, sino perdón. Desde ese día no volví a entrar en una casa sin permiso. Empecé a ayudar en un comedor comunitario. A veces, cuando sirvo la comida caliente, me parece sentir el mismo aroma de su estofado. Y escucho su voz, bajita, diciéndome: «Te preparé un plato, mi niño». A veces, Dios se disfraza de memoria, de un abrazo, de una voz temblorosa, y cuando crees que todo está perdido, te recuerda quién podrías haber sido. El perdón no siempre llega en una iglesia, ni en una oración perfecta. A veces llega en una cocina, con un plato de estofado y una mujer que, hasta su último aliento, creyó que era su nieto. A veces, las segundas oportunidades no llegan envueltas en milagros grandiosos, sino en gestos sencillos, en una mirada que no juzga, en una voz temblorosa que te llama «mi niño», o en el aroma de un plato servido con amor. El ladrón entró buscando objetos de valor, pero encontró algo que no se roba: el perdón. En esa noche de sombras, la luz vino de una anciana que confundió a un extraño con su nieto y, sin saberlo, le devolvió la esperanza, la fe y el deseo de volver a ser alguien mejor. Dios tiene maneras misteriosas de encontrarnos. A veces permite que toquemos fondo solo para mostrarnos que aún queda bondad en el mundo, que incluso los que han errado pueden volver a casa. Esa historia nos recuerda que nadie está tan perdido que no pueda ser hallado, ni tan roto que no pueda ser restaurado. Porque el amor, ese amor que todo lo perdona, puede aparecer incluso detrás de una ventana forzada, en una casa olvidada, o en el corazón cansado de quien ya no creía en nada, y al final comprendemos que hay noches que no llegan para castigarnos, sino para salvarnos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido, te invito a suscribirte y a compartirla con alguien que necesite escucharla.
Nos vemos en el próximo video.